Hoy lunes 4 de diciembre de 2023, en la tarde-noche, nos reunimos aquí en esta jornada académica para hacer nuevamente un ejercicio analítico, un ejercicio de pensamiento y de aportes y reflexiones sobre preguntas concretas. Dice la ciencia que el arte de la ciencia o la esencia de la ciencia es preguntar y resolver dudas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Son 6 preguntas. Escuchen bien. 6 preguntas para que las intervenciones sean de 2 minutos y le pido a mi colega Alarcón que quien se pase de una vez no corte, porque si nos ponemos a dar una conferencia cada uno al tiempo, pues entonces no hacemos nada, sino es tratar de contestar dentro de los 2 minutos que tiene, y ojalá menos, muy puntualmente cada una de las preguntas para darle cupo a los demás y para que podamos agotar la agenda completa y llegar a una conclusión final con base en 6 temas que nos hemos propuesto analizar esta noche. El señor Petro cumple 16 meses en el poder con muchos cuestionamientos y por eso traemos preguntas aquí para analizar, para que nos escuchemos todos, para que tomemos nota y tengamos conceptos más claros alrededor de lo que pasa. Sin más preámbulos, sin más explicaciones, mi coronel Alarcón, le insisto, 2 minutos. El que se pase de una vez se le dice, se le cierra el micrófono, como hacen en los noticieros y en las campañas de televisión de electorales, y no pasa nada, ya nadie se pone bravo, porque saben que esas son las reglas. Entonces, la primera es esta: ¿cuál es su percepción acerca del gobierno Petro en las ejecutorias de sus promesas de campaña frente a la institucionalidad? Oigan bien, a la institucionalidad. No es a todo lo que prometió que iba a hacer, no. Frente a la institucionalidad que juró que él no la iba a cambiar, que él iba a hacerla, convertir la propiedad privada en estatizada y que iba a respetar la Constitución, y eso lo dijo el día que se posicionó. Pero como lo hemos visto hacer otras cosas, queremos escuchar su concepto en 2 minutos. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, muchas gracias. Eh, Tenemos los primeros participantes aquí en nuestra academia del día de hoy. Entonces, le vamos a dar la palabra con la cordial bienvenida a mi coronel Bernardo Fuentes. Por favor, adelante. ¿Cuál es su percepción acerca del gobierno Petro en las ejecutorias de sus promesas de campaña frente a la institucionalidad? Adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches, mi coronel Alarcón, mi coronel Villamarín y todos los presentes en esta conferencia tan importante. Bueno, muchas gracias. Pues la percepción, obviamente, pues salta a la vista de que no es la mejor dentro de este gobierno del señor Petro, porque las ejecutorias de sus promesas en campaña frente a la institucionalidad no se han cumplido. Más sin embargo, más sin embargo, ha pasado varios proyectos, varias ejecutorias a las diferentes partes de la Cámara, del Senado de la República, de las cuales poco y nada han sido aprobadas. Pero lo más eficiente, digámoslo así, es el gran proceso de paz que se echó al hombro, del cual lamentablemente no ha dado los frutos necesarios. Es mi concepto, la percepción no es la mejor. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches a todos Buenas los que se noches. encuentran en la sala. Bueno, en cuanto a la pregunta, yo pienso que, pues, a ver, yo pienso que el presidente Petro respecto a la institucionalidad, pues, está tratando de ampliar o mejorar algunos aspectos tales como crear nuevos ministerios, pero se me hace que son ministerios muy etéreos, como por ejemplo el Ministerio de la Igualdad. Eso no tiene nada que, eso no tiene como sentido. Además, en una política
económica o en una situación económica de inflación que se está dando. Entonces, esos son más cargos burocráticos que hace que el pueblo tenga que pagar una mayor contribución. De igual forma, por ejemplo, es muy inconexo con la institucionalidad militar, como por ejemplo el hecho de haberse saltado 60 generales de la cúpula al comienzo de su mandato, y yo pienso que en parte eso también ha afectado la institucionalidad militar, porque pues los generales que están hoy en día, pues no estoy diciendo que no sean idóneos, pero no tienen la experiencia de aquellos generales el cual el presidente se pasó por alto o se saltó, como decimos popularmente aquí en Colombia. Y de igual forma, pues, es decir, Eduardo, tiempo. hay una, hay una, de todas formas, hay una, en la política de paz de, del plan de paz total, pues por ahora es más de forma que de fondo. Entonces, yo veo que pues la percepción es una percepción errónea, o sea, no, es inconexa, no ha tenido aciertos, son más los desaciertos que los aciertos. Y la política económica, por ejemplo, no ha dado los resultados previstos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Iván González. ¿Cuál es su percepción acerca del gobierno Petro en las ejecutorias de sus promesas de campaña frente a la institucionalidad? Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Pues yo pienso que es una situación afortunada, porque tantas promesas y algunas tan fantásticas, pues lo deseable es que no las pueda cumplir, porque ya sea porque el pueblo se ha opuesto, porque ha tenido mucho rechazo o porque son francamente irrealizables. Entonces, en este caso creo que hemos salido favorecidos, afortunadamente. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias al coronel Alarcón. Pues en ese primer punto prometió destruir al país y lo está haciendo con la complacencia de los poderes legislativo y judicial y la ausencia total de la Comisión de Acusaciones. Desarrolla al pie de la letra el Foro de Sao Paulo y las ejecutorias de Petro, de Hugo Chávez. Él es fiel copia, lo único que le cambia es Colombia y la fecha. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches a todos los integrantes de la sala. Bueno, mi apreciación frente a la percepción del gobierno Petro en sus ejecutorías y sus promesas de campaña, pues es un desastre. Él se comprometió a hacer la paz total o a mejorar la paz para no ponernos a entrar en tanta controversia. Y lo primero que hizo, pues, fue tratar de dejar en libertad a quienes habían destruido los bienes públicos de servicio, los bienes de servicio público en la pasada controversia social, que según ellos, pues, el pueblo tenía la razón y tenía que reivindicar los asuntos sociales, destruyendo las cosas. Logró algunos que quedaran en libertad y los nombró gestores de paz. Pero es que nombrar gestores de paz es buscar a las personas que realmente den ejemplo y que tengan capacidad de encaminar, de motivar al resto de personas para que realmente haya un cambio de conducta y lleguemos a la paz. Es que la paz es tolerancia.
en algunas oportunidades, pero también es paz, que las personas reciban el castigo merecido. Pero cuando se deja en libertad a bandidos y se les nombra gestores de paz, pues no vamos a llegar a ninguna parte, sino a continuar el desorden. Entonces, pues en ese aspecto no ha cumplido. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel Alarcón, mi coronel Villamarín, y un saludo para todos los contertulios. No, pues yo creo que él es un grandísimo enemigo de las instituciones. Es decir, es un anárquico. No respeta las instituciones, empezando con la de las fuerzas militares e intentando desconocer las actuaciones de la justicia. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. La palabra para nuestro sociólogo Sanders Landazuri, especialista Alfredo Gruber. Muchas gracias, mi coronel. Especial saludo para todos. Comparto con ustedes el razonamiento presentado por mi coronel González en relación a que no ha habido, que nos ha ido realmente bien y que el expresado también por el señor Saldaña cuando dice que él no respeta la institucionalidad. Desde la sociología, las organizaciones y las entidades constituidas en una sociedad tienen un imaginatorio de institucionalidad en la medida que el sujeto respete o acate el contexto institucional. Él es un anárquico, sí, es verdad. Entonces, en la ejecutoria de sus promesas de campaña, las ha cumplido fielmente. Mire, voy a ser de pronto antagónico en este punto, pero si le aplicamos razonamiento viendo el pensamiento de ese tipo, ha cumplido sus promesas a su antojo, las ha cumplido. Ya que sea que de acuerdo a la visión que nosotros tenemos de institucionalidad, ya es otro cuento, pero de acuerdo a su visión, de acuerdo a su imaginación, él viene cumpliendo y viene ejecutando sus promesas de campaña. Es mi palabra, mi coronel Alarcón. Gracias, señor. Muchas gracias, Sanders. Tiene la palabra para sus 2 minutos el ingeniero Alfredo Gruber. ¿Cuál es su percepción acerca del gobierno Petro en las ejecutorias de sus promesas de campaña frente a la institucionalidad? Adelante, por favor, ingeniero. Muy buenas noches y un gran saludo a todos. Lamento que me conecté un poco tarde porque tuve problemas con la conexión de internet, pero estoy escuchando algunos comentarios y que comparto plenamente de los antecesores que me precedieron en la palabra. Yo creo que Petro está siguiendo pues la cartilla que tiene instituida en su plan de permanecer en el poder por largo tiempo. Y en eso la destrucción de las instituciones es algo fundamental en esa cartilla, en ese programa. Y él está siguiendo esa cartilla al pie de la letra, de manera que yo no abrigo muchas esperanzas de que realmente cumpla promesas de las que todos queríamos escuchar, pues, de un candidato a la presidencia de la República que era el establecimiento de la paz. Yo creo que eso lo ha utilizado él como una bandera, pero que no tiene propósito serio. Y en efecto, pues, está haciendo todo lo contrario para lograr una verdadera paz. Y tampoco quienes lo acompañan están muy interesados en que eso ocurra. De tal manera, pues, que estamos ante una situación muy seria para el futuro colombiano. Yo creo que él está siguiendo su cartilla, pues, tal como está planteado y han seguido gobiernos que han tenido éxito en su propósito de mantenerse en el poder y crear miseria y pobreza, como ha sido el caso, pues, de Fidel Castro con su revolución y han seguido pues otros. El caso de Chávez y Maduro, pues evidente. En Venezuela acaba de haber una consulta
fraudulenta para determinar el futuro de la región del Esequibo, que está en reclamación desde hace muchísimos años y que Chávez pues no le prestó mayor atención, todo lo contrario, Chávez permitió que Guyana pues tomara posesión de esa región, sin chistar, más bien le dio el apoyo. Ahora Maduro pues que nunca pensó que podía estar enfrente a una lideresa que ha demostrado pues valentía, que ha demostrado seriedad, que ha demostrado honestidad y un programa de gobierno serio, pues no le quedó otro más remedio y siguiendo seguramente recomendaciones cubanas, pues ha armado este tremendo teatro con la reclamación de Guyana Esequiba. Acaba de hacer una consulta. Resulta que la consulta prácticamente estaba todo sin votante. Y el resultado de la consulta es que votaron 10.100.000 personas, cosa que nadie cree, pues. ¿Y qué significa? Pues otra acción delincuencial más del régimen Pero así es como actúan ellos. Entonces, yo creo que siempre tenemos que pensar en lo que está ocurriendo en Venezuela y equipararlo con lo que está ocurriendo en Colombia y lo que puede además ocurrir. Y teníamos que estar preparándonos nosotros para tratar de evitar lo peor. Y eso yo creo que Petro lo tiene muy claro. Muchas gracias. Esos son mis Gracias, comentarios. ingeniero. Tenemos todavía 6 preguntas más. Entonces, en aras de que todos participemos, les pedimos el favor de cumplir con los 2 minuticos y ser contundentes y directos con la respuesta. Pero bueno, vamos bien. Henry Ramírez, por su parte, en el Facebook Live, ha dejado su aporte de la siguiente manera. Buenas noches para todos. Desde la campaña, el modelo que proponía de Gustavo Petro estaban encaminadas a cambiar el modelo a uno, cuando menos, de estatismo económico. En ese sentido, está insistiendo: reforma a la salud, reforma laboral, etcétera. Y como bien se sabe, ese modelo de estatismo por génesis está condenado al fracaso. Así que el declinamiento económico, social e institucional es un hecho. Resuelta la primera pregunta, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, vamos para la segunda. ¿Cómo califica el desempeño del pacto histórico? Oigan bien, del pacto histórico, no solamente de Petro, frente a las necesidades reales del país en torno a seguridad y desarrollo? Sabemos todos los aquí presentes que la función esencial de un Estado es dar bienestar. ¿A partir de qué? De seguridad nacional y desarrollo nacional. Y ahí en esos 2 cajoncitos usted coloca todo lo que quiera: salud, educación, agricultura, finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso cabe en los 2 cajoncitos: seguridad y desarrollo. Y todo tiene que apuntar al bienestar. Entonces la pregunta es, ¿cómo califica el desempeño no solo de Petro, sino del pacto histórico que supuestamente nos vendió la idea que era la concentración de lo más granado de la política colombiana para transformar el país y hacer un cambio? Entonces, como necesitamos evaluar sobre hechos reales, no sobre lo que dijo y lo que no dijo y lo que dicen los contrincantes de él, él tiene, y se sobreentiende que si estamos en una democracia, como él tanto dice que es demócrata, entonces es un partido el que presenta un proyecto o se trabaja alrededor de ese proyecto. Entonces queremos escucharles a ustedes cómo califican a ese pacto histórico en su conjunto frente a esos 2 aspectos de seguridad y desarrollo.
2 minutos, por favor, no otra conferencia dentro de la conferencia. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, vamos con la respuesta. ¿Cómo califica el desempeño del pacto histórico frente a las necesidades reales del país en torno a la seguridad y el desarrollo nacional? Para su respuesta, le damos primera oportunidad a mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Ese es un partido creado para lo que está haciendo Petro, manipulando a diestra y siniestra todas las reformas de destrucción que se le ocurran y creando la zozobra dentro del mismo Congreso. Y prácticamente están haciendo lo que les da la gana allá con todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. Bueno, yo considero que el desempeño no ha sido óptimo, ha sido pésimo, porque solamente han respondido con impuestos, elevación a los precios de la gasolina, se está generando inflación, se está generando recesión, estamplación, que vamos para una estamplación. Y de igual forma, pues, está realizando una reforma como por ejemplo la de la salud, que va a ser un desastre si llegan a aprobarla donde acaben con la CPS. A mí me parece que no hay un proyecto de desarrollo como tal. Además que, como vengo diciendo, desarrollo lo dan las empresas, pero se está desestimulando las empresas con todos esos impuestos que está colocando por un lado y por el otro lado, con la incertidumbre que está haciendo, está pues poniendo en alerta la inversión extranjera y la inversión nacional, está causando temor y está generando desaceleración. Es decir, no hay preocupación del empresariado por aumentar la inversión. Entonces, aunque no hay fuga de capitales, pero no están dispuestos a aumentar la inversión y por ende hay mucho desempleo, precisamente por eso. Bueno, gracias. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues yo creo que el pacto histórico en su desempeño frente a la necesidad de seguridad no califica en nada. Antes, por el contrario, se descalifica en todo, porque no solo no ha propiciado seguridad, sino que ha propiciado inseguridad, soltando bandidos, dándoles subsidios, perdonándoles todos sus atrevimientos, daños, destrucción de propiedad pública y privada, bandolerismo y terrorismo. Entonces, esa es mi posición. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. Tiene la palabra mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. En cuanto al desempeño del pacto histórico, no ha sido el mejor frente a las grandes necesidades reales del país. Y me refiero en especial al Plan de Desarrollo Nacional. El Plan de Desarrollo Nacional, pues obviamente ha tenido grandes dificultades, ya que fue aprobado por el Congreso, pero este desarrollo del Plan de Desarrollo Nacional no ha sido el mejor, ya que en esos instrumentos donde tiene un potencial alto de gran impacto, es la de precisamente combatir la corrupción, pero lo que se ha visto es una muy baja prioridad en atacar la corrupción. Antes, por el contrario, lo que hemos visto es corrupción en los diferentes ministerios. Eso ha estado a la orden del día. Asimismo, pues obviamente no hay un liderazgo que se presente tanto que habla del medio ambiente, y el medio ambiente pues está fallando porque los recursos
que han debido haberse asignado al Ministerio del Medio Ambiente no han sido los recursos que se han prometido en el primer año, y obviamente pues el plan no se ha desarrollado como tiene que estarse desarrollando. Y asimismo, pues, como tercera parte del plan de desarrollo, pues se ha creado es un desprestigio a este pacto histórico. Han perdido apoyo. Y hoy en día, pues las estadísticas están sobre la mesa de que lamentablemente este equipo de trabajo del pacto histórico no ha sido el mejor. Y en cuanto al entorno a la seguridad, pues ya lo dijeron nuestros antecesores, que acaban de hablar, pues liberando bandidos, dándole premisas al ELN, a las disidencias de la FARC. Y si no mal me falla, hoy en día tenemos 46 municipios del sur del país y oriente en manos de la guerrilla. Entonces, estamos muy mal en materia de seguridad. Más sin embargo, los empresarios o el empresariado siguen apuntándole a Colombia. Obviamente, pues hay unos intereses a nivel internacional que favorecen en estos momentos todavía a Colombia. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, pues el desempeño del pacto histórico que uno creía que iba realmente a cambiar las cosas en el sentido de mejorar, simplemente se ha limitado a criticar, porque cada vez que sucede un hecho, reversamos y miramos de que fue culpa de Duque, culpa de Santos, culpa de Uribe, y de ahí para atrás hasta que llegue a Cristóbal Colón. Entonces, ningún cambio en la política de seguridad, porque en vez de motivar a la gente encargada de la prevención, lo que hace es desmotivar porque, como lo he dicho ya en varias oportunidades, nunca ha dicho absolutamente nada cada vez que los indígenas, un grupo de campesinos dedicados por allá al cultivo de asuntos de plantas ilícitas, quieren y sacan a la fuerza pública, y Petro, como se dice, callado. Caso por allá de Los Pozos, ya sabe cómo lo calificó él. Entonces, ante esa situación, pues la fuerza pública está totalmente desmotivada y ningún desarrollo en seguridad se va a producir en mejores condiciones. En cuanto al desarrollo nacional en sí, pues, ¿qué ha venido promoviendo? Y que hay que acabar con el carbón y con el petróleo, con el gas, asociarse con Maduro para producir gasolina. Entonces, no somos capaces de producir en nuestro propio terreno y si queremos arañar en terreno ajeno. Entonces, eso no conduce absolutamente a nada. Ha dicho que el combustible es veneno. Y si fuera veneno, él no debiera viajar en avión. Debía quedarse quieto porque de pronto resulta por ahí como un lagarto muerto. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel. Pues, sin duda hay un vacío de poder en todo el territorio y eso se refleja en la seguridad. Y en consecuencia, la calificación que yo le daría es desastrosa. De 1 a 5, 1. En cuanto al desarrollo nacional, pues sí, va en decadencia el desarrollo nacional con los argumentos que los compañeros que me han antecedido han expuesto. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Sanders. Mi coronel, esta pregunta la veo desde un aspecto subjetivo, en la medida que el pacto histórico nunca dijo que se iba a sumar a proporcionar o a entregar elementos que dieran o aportaran al estado de bienestar, donde se construyen esas políticas y derechos institucionalizados como derechos sociales, ese estado de bienestar que requiere seguridad y
mantiene elementos de desarrollo nacional. Por tal motivo, el pacto histórico en su momento nunca se comprometió a estos dos aspectos como es la seguridad y el desarrollo. Esto se ve desde un ámbito que ellos vienen construyendo. La pregunta es muy clara. Cuando dice que cómo se califica el desempeño del pacto histórico, el desempeño del pacto histórico en este punto han cumplido con no hacer nada. Es decir, no han propiciado ni seguridad ni desarrollo. Vienen cumpliendo al pie de la letra su agenda. No es la agenda de los que estamos aquí presentes que queremos y vemos como necesidades reales del país la seguridad y el desarrollo. Eso lo vemos nosotros, pero ellos no lo ven así. Es mi palabra. Gracias, mi coronel. Gracias, Anders. Tiene la palabra el ingeniero Gruber. Buenas noches nuevamente, ¿no? Mis comentarios son los siguientes. El pacto histórico realmente demostró su incompetencia en las elecciones regionales pasadas y en la pérdida de la alcaldía de Bogotá. Realmente recibió una paliza y eso es más que demostrativo, pues, de que es un fracaso, ¿no? Pero ahora, la seguridad realmente no es prioridad para este tipo de régimen, sobre todo por las limitaciones que el régimen ha impuesto en las fuerzas de seguridad del Estado para actuar libremente contra el crimen organizado. Y en cuanto al desarrollo nacional, no es prioridad para un régimen socialista comunista, porque su misión es crear pobreza y miseria y destruir empresas, instituciones, porque tienen una mente absolutamente estatista. Y fíjense que el sector de energía, sobre todo el petróleo y gas, que es un pilar de desarrollo de inversiones internacionales, de tecnología, esta gente prohibió pues la exploración y prohibió el desarrollo de hidrocarburos no convencionales. Y eso ha traído como consecuencia pues una disminución tremenda de la actividad operacional petrolera. De manera que esos son mis comentarios. Gracias. Estamos en la segunda pregunta de las 7 del quiz del día de hoy en este taller abierto. Dice en el Facebook, el pacto histórico está legislando sin visión, por el contrario legisla de forma visceral, es decir, de forma vengativa e mediática, de un grupo político conformado por ciudadanos no idóneos para legislar. El resultado por defecto es acorde a su ideología. Mi coronel, vamos entonces con la tercera cordial invitación para los recién llegados, el coronel Carvajal y el doctor Ricardo Martínez. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces hemos pasado por la primera, en que revisamos cómo era la posición del señor frente a la institucionalidad. En la segunda miramos a su equipo, o su partido, o su grupo, como lo queramos llamar, movimiento, que ha actuado, y en ambas hay una coincidencia, que es una tendencia a desconocer todo lo existente porque no les interesa eso, sino que quieren imponer por medio de la arbitrariedad lo que está dentro de sus planes e integrarnos al socialismo del siglo XXI. Entonces viene la tercera. ¿Cómo evalúa las cuestionadas intervenciones de Gustavo Petro en escenarios internacionales? Ya aquí lo hemos mencionado varias veces, que se enfoca en unos temas muy baladíes y a pesar de la cantidad de críticas y de cuestionamientos que recibe, pues debería persistir. Entonces, ¿qué evaluación le da usted a eso y cómo interpreta que el señor, a pesar de tantas críticas, continúe en la misma tónica? Bueno, mi coronel, para esta pregunta, mi
Alfredo Gruber ya tiene su micrófono abierto. Adelante, por favor, le damos la oportunidad de ser el primero. Bueno, nuevamente un saludo. Las intervenciones en escenarios internacionales de Petro han sido realmente criticadas de una manera, pues, abierta. Yo creo que ¿cuáles son los resultados que ha logrado Petro en todas sus inversiones en las Naciones Unidas, en los países que ha visitado? Ha logrado realmente acuerdos que puedan beneficiar a Colombia en sus negocios, en sus... mira, yo no veo cuál es el propósito, cuál ha sido el propósito de estos viajes que han sido, tienen una frecuencia interesante, enorme, ¿no? Yo creo que en el cuestionamiento de Petro priva el hecho de que son muy frecuentes los viajes de Petro y los correspondientes regresos, porque yo siempre esperaba que en alguno de esos viajes no regrese, porque la verdad que yo no sé cuál es el beneficio que ha recibido el país ante estas intervenciones. Más bien en las Naciones Unidas causó una vergüenza enorme porque la gente abandonó cuando él estaba en el proceso de un discurso. Yo sinceramente no le veo ningunos resultados concretos a esos costosísimos viajes. Gracias, ingeniero. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. La evaluación para el presidente Gustavo Petro en las intervenciones de escenarios internacionales, vuelvo y repito, no es la mejor, ya que, pues, en su gran mayoría, siempre ha sido digamos que su discurso en lo que tiene que ver a la crisis climática por la que está pasando el mundo. Pero si analizamos esta situación donde quiere crear un tal plan Marshall con esta situación de solucionar el problema del medio ambiente, pues él lamentablemente no concuerda con sus ideas en lo que está llevando a cabo. Vea, es que el tema es interesante, obviamente, pero es que él no conecta la lengua con el cerebro, no la conecta. Entonces dice cosas fantasiosas, cosas que él cree que le están hablando a los enanitos verdes y que está por allá, yo no sé en qué galaxia. Entonces, lamentablemente, él no aterriza sus ideas de una forma seria para que estén enmarcadas dentro de un ámbito tan importante donde están los representantes del mundo. Entonces, lamentablemente, tenemos a un presidente que no nos representa a toda una ciudadanía colombiana en estos escenarios internacionales y sus intervenciones son nefastas, terribles. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel. Sí, yo las evalúo las intervenciones del presidente Petro como desatinadas e irresponsables. Y en los escenarios internacionales, pues, sus intervenciones no muestran resultados concretos, pues maneja un discurso etéreo. Por ejemplo, lo que dijo mi coronel, creo que quien acabó de hablar, en el tema del medio ambiente no concretaba nada. Y en cuanto a lo que le preocupen las críticas, pues es lo de menos. A él no le interesa nada, absolutamente nada,
que nuestro país progrese. Por lo tanto va sin ningún rumbo definido. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Bueno, esta pregunta, a ver, pues Petro simplemente se ha limitado a considerarse que es el líder a nivel mundial frente al medio ambiente. Es lo único que ha venido pidiendo en ese aspecto es de que a los países que tienen deudas con el Fondo Monetario Internacional no les exijan su cumplimiento para que esos recursos los dediquen a contrarrestar las diversas situaciones que afectan el medio ambiente. Yo no sé hasta dónde sea posible que realmente esa petición vaya a ser atendida por parte del resto de países del mundo. Él siempre está pensando de que todas sus actuaciones están dirigidas como para manejar un país de ángeles. En el caso de las declaraciones frente a un grupo terrorista que le ha hecho un inmenso daño a Israel como Estado, porque es que Hamas es un grupo que no representa ningún gobierno. Sin embargo, pues la gente cree que está representando al gobierno de Palestina y pues hasta donde tengo entendido, pues las Naciones Unidas lo que tratan es de hacer entrar en cintura a los países cuando atentan contra la seguridad, pero no a los delincuentes. Frecuentemente también critica que la lucha contra el narcotráfico que viene adelantando los diversos países desde épocas anteriores no es el más adecuado. Él lo que busca es de que sea un medio económico para los vagos delincuentes, porque no hay de otra, porque es que no presenta otra idea de cómo se debe combatir. Simplemente suelta las palabras de que las políticas actuales no han dado resultados, pero no dice cómo debe cambiarse esa política si él es el gobierno del cambio. Y eso es lo que busca. Simplemente, vuelvo y repito, se limita a culpar a generaciones anteriores. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Antes de hacer la apreciación, insisto, en artículo que salió hoy en la Linterna Azul sobre el proyecto del Partido Socialista de Gobierno, del gobierno electo, que se va a llamar Renacer de la Fuerza Pública. Abramos el ojo, leámoslo y yo creo que sería bueno comentarlo en la próxima reunión. Con respecto a la tercera pregunta, pues yo considero pésima la actuación de Petro. Es un buscapleitos, busca conflictos y trata de llevar la lucha de clases a todas partes, atacando principalmente a los países desarrollados. Ataca a Perú, a El Salvador, a Argentina, a Alemania, dos veces ya con una vez con el muro y ahora otra vez volvió a insistir. Ataca a Israel ya infinidad de veces, a Ucrania, a Estados Unidos. Ese tipo está demente. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Pues esas intervenciones son muy desafortunadas, y especialmente que son en foros
de gente culta, sabia, que tiene mucha experiencia en diplomacia y en manejo de asuntos geopolíticos mundiales, de tal manera que nos dejan muy mal parados con esas intervenciones tan insulsas y a veces hasta incomprensibles, porque los términos y la concatenación de las ideas no tiene coherencia. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Adelante, por favor. Sanders Landazuri. Desde el pensamiento lineal positivista que desarrollamos todos los aquí presentes, hemos visto calificaciones de intervenciones no concretas, desatinadas, nefastas, desafortunadas, irresponsables, insulsas, etéreas y delirantes. Desde el pensamiento del paradigma sistémico complejo, invito a estudiar algo que se llama el arte de la provocación. Personas que únicamente hablan, dan discursos, hacen sus apreciaciones, intervienen siempre en escenarios políticos y empresariales buscando provocar. Y con esa provocación hacen sus grandes diagnósticos y con esa provocación producen otras cosas, mal hacia el bien. Es mi palabra. Muchas gracias, Sanders. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Gracias nuevamente. No, pues simplemente pues las intervenciones en escenarios internacionales del actual presidente son muy nefastas. No por lo que, pues, no sé, el presidente no esté bajo un alineamiento acorde a los intereses de Estados Unidos. No se pide eso, sino que simplemente es el alineamiento al Foro de Sao Paulo, así de sencillo. Es decir, estar legitimando el régimen de Ortega en Nicaragua, estar legitimando las acciones de Hamas. No dijo nada de las acciones terroristas de Hamas contra Israel, pero sí critica a Israel diciendo que son muy similares sus bombardeos a lo que hicieron los alemanes en Auschwitz, lo cual me parece muy irrisorio e irrealista. Fuera de eso también, fuera de eso pues trata de avalar el régimen de Maduro en muchos aspectos, en muchos escenarios, lo cual pues es un exabrupto. De igual forma, pues también el presidente actual tratando de decir que es más peligroso el petróleo, el carbón, que las plantaciones o los cultivos de hoja de coca y de marihuana, lo cual pues también es otro exabrupto. Y en las cumbres de las Naciones Unidas habla unas frases muy etéreas, como dicen algunos cantinflazos, y de igual forma pues tiene unos lineamientos muy más proclives hacia China, sin tener en cuenta de que China es otro país imperialista. Así como el ministro de Relaciones Exteriores que tiene actualmente está más pensando en su acercamiento con los grupos guerrilleros que en una verdadera política internacional que favorezca los intereses del Estado colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya le vamos a dar entonces la oportunidad de darnos su concepto al doctor Ricardo Martínez. Por favor, adelante. Sí, señor, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Efectivamente, las intervenciones de un jefe de Estado ante los escenarios internacionales a la cual pertenece el país se ha suscrito y se ha comprometido a ellos perseguir un fin como lo son para los diferentes aspectos, y uno de esos pues está el del medio ambiente,
lo que esta persona en representación de un país, porque es el representante legal ante esas entidades, es el esbozo de una política interna. Cuando de pronto se sale o se desfasa de la política interna y por su cuenta, como en este caso, va haciendo manifestaciones que son incoherentes, imprecisas, superfluas y que solamente salen de la boca de un populista, de un político con ansias de poder, no tienen ningún valor. Allí puede llegar cualquiera de los miembros del concierto de naciones que se reúnan para determinado concepto y solamente sembrará una tesis, pero tendrá que sustentarla debidamente, como todas las proposiciones que haga cada uno de los estados que la conforman. Las expresiones y las presentaciones de nuestro presidente en esas entidades, pues ha sido a motu propio, es decir, con intereses personales populistas, y bien pueden escucharlo tiempo que sea permitido y hacer proposiciones que sea, pero de ahí no pasan. El Estado está quedando mal con esa participación ante esos organismos internacionales. Es el Estado en conjunto, pero él es un personaje que en un momento determinado está dirigiendo un país que hoy puede estar allí y mañana ya no. Considero que Petro se está aprovechando de esas circunstancias. No lo pueden en un momento censurar ni le pueden hacer desplantes porque se lo harían al Estado colombiano, siendo que él no está representando el Estado colombiano. No es sino recibir con beneficio de inventario todas esas intervenciones del señor presidente que son desde todo punto de vista absurdas y salidas del tono de un mandatario. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Tiene la palabra la doctora Ethel. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Disculpen que entré un poco tarde. Por lo que estoy escuchando, las cosas van a peor con Petros. Y no sabía lo del cultivo que el señor tiene también. Me he quedado helada. Bueno, la cosa es que acá en Uruguay tenemos el caso Marcet y hoy salió a relucir que en una de las entrevistas que le han hecho, un audio que tal vez han escuchado alguna noticia de eso, que le van a proponer un juicio por jurados. Saben en qué consiste, supongo, pero no hay antecedentes. El juicio por jurados es lo que se presenta en el momento y decide el juez sobre lo que está leyendo en el momento. En fin, como que formar parte de un cártel no implica ningún riesgo, es un trabajo como cualquiera. Eso es que están dejando, a lo que voy y es doloroso que hayan tenido elecciones y que Petro sea el presidente de ustedes, pero agradezco que me hayan permitido formar parte de Fundel y enterarme de estas verdades porque abre mucho la cabeza y la llena de cosas certeras y va a costar mucho, me parece. Y lo otro es toda la sangre que ha corrido y corre alrededor, que tampoco alienta demasiado. Muchas gracias. Gracias, mi doctora. Tiene la palabra entonces mi coronel Carvajal. No sé si ya tiene micrófono porque lo vi. Pero mientras tanto, que abre su micrófono, leemos el Face que dice: las intervenciones de Gustavo Petro sin duda carecen de la diplomacia que debe tener un mandatario en el escenario internacional. Son intervenciones confrontativas y hasta risorias. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. No.
Definitivamente tenemos problemas con él. Ya. Vamos entonces, mi coronel, con la próxima pregunta. Por favor, adelante. Bueno, entonces vimos que en esta pregunta hubo puntos de vista muy cercanos, todos al mismo enfoque. El doctor Martínez nos hizo la precisión que al fin y al cabo no son vinculantes ni obligantes, pero que está dejando el país muy mal posicionado, que demuestra, nos concluimos de aquí, que llegó sin plan de gobierno en favor de Colombia, sino un plan personal y de su grupo, y que a la larga, pues, no vamos a tener ningún desarrollo internacional al seguir el ritmo eh, de esta dinámica que lleva el señor Petro en las agendas internacionales. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué evaluación le merece la denominada paz total, bandera de Gustavo Petro? Por eso en la primera pregunta les insistimos que se enfocaran nomás en las instituciones. Aquí ya hablemos específicamente de la paz total, que por mencionar un hecho muy reciente, venía el señor Oti Patiño que no daba pie con bola con el ELN, y entonces salió el otro que estaba dirigiendo toda la paz con todos los grupos y, y puso a Patiño a que ahora dirija todo eso, cuando ese personaje no es idóneo, porque una cosa es que haya sido bandido y otra cosa es que sepa hacer paz. Pero además sumemos de que el Consejo de la Corte Constitucional se manifestó el fin de semana, le puso algunas talanqueras a lo que Petro quería, le separó de una vez los grupos que llaman políticos, que no sabemos por qué los llamas políticos. Eso es una manada de narcotraficantes, pero bueno, la Corte les dio connotación política y separó a otros, los vinculó a la segunda maquetaria como terroristas. Y en tercera medida, hoy salió el señor, el cabecilla del ELN, el que se pone bravo y habla duro y con eso amedrenta, el tal García, diciendo que a ellos no les pueden imponer que suspendan el secuestro porque no aceptan imposiciones unilaterales. Pero hay un montón de cosas que ustedes tienen para analizar esta pregunta. Entonces, los 2 minuticos, muy breve, muy corto, al grano y directo, sobre qué evaluación le da usted a la denominada paz total, que en esencia es la bandera de Petro, para saber, para buscar lo que ya sabemos, ¿no? La constituyente y eternizarse en el poder y el premio Nobel. Adelante, mi coronel. En toda la mitad del quiz del día de hoy, enriquecedor de sobremanera, vamos a darle la palabra entonces a mi coronel Iván González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues es que ese es un término más bien extravagante, porque eso no tiene como manera de definirse en vista de que todas las cosas en la vida, pues en cierta forma, siempre están en el campo del conflicto, ya sea del conflicto simplemente en ideas, en conceptos, en apreciaciones, y lógicamente pues hasta que llegar a los niveles de la confrontación pues armada y bélica. Entonces, eso de total en el campo de la paz es algo solamente utópico, fantástico, como propio para una novela de García Márquez. De tal manera que querer fantasear con eso es una imprudencia. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Tiene la palabra mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. Bueno, califiquémoslo de 1 a 10. Y la calificación, pues, obviamente va a ser 0 sobre 10. Totalmente ha perdido la elección. Ha perdido el liderazgo. El proyecto como paz total no se ha visto. Se ha habido afectada la ciudadanía en general colombiana. El choque de poderes que hay precisamente entre el señor fiscal y el presidente de la República. Entonces vemos ese choque de poderes en la parte legal del Estado. Y asimismo,
le hacen ver, de que, pues, de acuerdo a lo que enunció el representante uribista José Jaime Uzcategui, que argumentó la norma donde violaba el principio de separación de poderes. ¿Cómo le van a dar esas capacidades al Ejecutivo que por su naturaleza le correspondían es al legislativo y al judicial? Entonces, desconociendo el derecho de las víctimas. Bueno, en fin, entonces la calificación no es la mejor. Y vuelvo y repito, 46 municipios en manos de la guerrilla, haciendo y deshaciendo, ejerciendo cogobierno y con la simpatía del mandatario nacional. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Muchas gracias. Pues la evaluación que yo le hago a la paz total del gobierno de Gustavo Petro es 0. Es decir, ni es paz, ni es total. Ni es paz porque siguen las hostilidades de los grupos armados frente a la fuerza pública, frente a los municipios del país. Y ni es total porque no ha agrupado a la totalidad de los grupos armados, ya sean de extrema izquierda o de extrema derecha. Es decir, esto no está yendo, como dicen popularmente, para ningún Pereira. Esto no va bien. Es decir, esto de paz total es una invención. Es una invención etérea del presidente, así como su lema potencia mundial de la vida, la cual es otra frase etérea que no aterriza, no concretiza, y técnicamente esta paz total lo que ha servido es para que los grupos armados tomen ventaja de la situación, mientras está el gobierno actual neutralizando a las fuerzas militares, limitando su margen de maniobra, y eso es contraproducente porque se puede perder muchos de los progresos que se hicieron con la seguridad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues esta no es una, esta es en un solo sentido, y es para favorecer la delincuencia a cambio de más delincuencia. Y está, por el otro lado, está destruyendo la fuerza pública, impone leyes de favorecimiento para los delincuentes. Acordemos que hace más o menos 20 años, Uribe desmovilizó más de 50.000 hombres en armas, y quienes persistieron los extraditó. Petro no hará absolutamente nada de eso. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Fue un total error haber calificado a Petro propender por la paz total. Caín mató a Abel con la quijada de un burro. Eran hermanos. Y él cree que la gente va a continuar viviendo en sana paz. Siempre habrán conflictos. Últimamente hay dos ciudades que fueron víctimas por parte de los hinchas que no permitieron que continuaran dos partidos. Entonces, pues, ¿eso qué paz total es? Y eso que es una actividad recreativa que la gente le gusta. Y miren esa situación. Desde tiempo atrás, prácticamente desde que iniciaron las conversaciones gobierno ELN, los dirigentes del ELN le han dicho que no van a entregar armas, que no quieren pertenecer al Congreso, es decir, que no quieren curules, que no van a entregar las armas. Y Petro sigue insistiendo en negociar. Entonces ahí los está alimentando, trasladando de un sitio a otro, y supongo que les estará dando algo para sostenimiento a los que están allá en la cúpula de los que están participando en el proceso de paz allá en los diferentes estados donde han dialogado sobre el proceso de paz. Entonces eso no, es decir, eso no tiene ninguna calificación.
porque vuelvo y repito, todos los hechos delictivos que se suceden ahora es culpa del anterior. Parece que no hubiéramos llegado al cambio. Con motivo de estas últimas situaciones, se le ocurrió pedirle la renuncia a la defensora del Estado, porque no le gustó que por lo que entendí en las noticias, de que ella propusiera una conciliación, que era lo más sano para evitar que el proceso siguiera el desgaste que tiene el Estado colombiano y que al final pues tendría que indemnizar el caso del contrato de los pasaportes, porque es que las leyes en ese aspecto pues hasta el momento pues son claras. Los pliegos, lógico, invitaban a varios. No se presentaron varios, se presentó uno que reunía las condiciones que establecían el código, las condiciones establecidas. Y no fijaron, no le dieron el contrato. Pues lógico que la empresa que resultó afectada, mínimo que tiene que recuperar, pues es lo que invirtió en la presentación de la propuesta. Y sin embargo, mire, yo ya estaba diciendo que iba a mirar a ver qué era lo que había pasado, porque no le gusta la defensa que hace el Estado. Entonces, no sé quién lo estará asesorando en esos aspectos. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Tenemos un saludo en el PEI de mi general Vázquez. Y por su parte, el aporte de Henry dice: el resultado de la paz total apunta hasta ahora es a anarquía total. Tiene la palabra mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel. Sí, para mí es un completo fiasco. Es un engaño. Realmente es una verdadera utopía. Eso es como pedirle peras al olmo. Y una fantasía, así como decía mi general, mi coronel Iván González. Pues aunque no conozco todavía la providencia declarando la exequibilidad de ese tal proceso llamado de paz, no quiere decir que hayan otros métodos, o sea, no se está negando. Y siendo la responsabilidad del orden público, del presidente de la República, pues es un método que se puede utilizar, pero de ninguna manera, repito, no conozco la providencia, de ninguna manera se pueden impedir otros métodos para alcanzar la paz, y esos métodos deben de ser el de combatirlos. Pienso yo que más daría, pues, en mi capacidades intelectuales, más podría decir la Corte o declarar la Corte inexequible este método para alcanzar la paz, a sabiendas que la paz y el orden público está en hombros del presidente de la República. Pero esa paz, como todas, no va a dar resultado ni está dando. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra Sanders. Adelante, por favor. Voy a ser rápido con esto. En 1994, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acuñó el concepto de seguridad humana. Ahora, montar un plan de gobierno en términos de seguridad humana y creer que le va a dar seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en la salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad y seguridad política a Colombia con esos divagaciones, quiero concluir diciendo que Paz Total es un aborto dialéctico y retórico de uno de sus asesores. Hay que tener bien en cuenta, identificarlo. Realmente ese plan no es de este tipo, es de un tipo dialéctico, retórico, y esto la evaluación final que yo le doy a este plan de paz total, porque ya lo han dicho mis antecesores en relación al concepto de paz y
meterle un sustantivo, un calificativo de lo total, es también un elemento bastante retórico. Entonces es un aborto dialéctico que realmente no va para ningún lado. Gracias, mi coronel. Gracias, mi doctor Sanders. Tiene la palabra el ingeniero Alfredo. Muy buenas noches. Bueno, mi comentario es que como slogan electoral, indudablemente que le dio muchísimos beneficios al partido, al pacto histórico, pues, y al mensaje de Petro. Eso caló mucho y creó muchísimas esperanzas por parte de los votantes. Pero yo creo que nunca estuvo en la mente de estos señores concretar ese proyecto de paz total. Yo creo que fue simplemente no fue una bandera, sino un slogan electoral que no tenía una verdadera seriedad, ¿no? Yo creo que la paz total es una burla a la nación. Yo no veo ningún progreso ni ninguna intención seria de que esto ocurra. De manera que el tiempo corre y mientras más tiempo pasa sin haber una acción concreta y un proyecto bien definido que pueda realmente tener algún tipo de progreso, pues los que ganan son las organizaciones terroristas y narcotraficantes que continúan avanzando porque hay esas limitaciones impuestas por el régimen a las fuerzas militares para que no actúen. Entonces todo eso pienso que es un escenario que le da pues mucho beneficio a las organizaciones terroristas y que posiblemente pues eso tendrá su precio de que tarde o temprano pues sean utilizadas para defender el gobierno. Esos son mis comentarios. Muchas gracias, ingeniero. No sé si mi coronel Carvajal se alista mientras que le damos la palabra al doctor Ricardo Martínez. Sí, señor, atentamente he estado respecto a estos interrogantes de mi coronel Villamil. Efectivamente, en la pregunta está la respuesta. Es una bandera de Gustavo Petro. Es un eslogan de él, es una política de él. Pero de ahí a que se titule que los integrantes de la Real Academia de la Lengua deben estar pues muy atentos al uso que se le está dando al lenguaje en todos los campos y abusando de las definiciones correspondientes le dan a sus programas, a sus arengas en momentos determinados para hacer quedar bien ante sus seguidores. Es una bandera de él personal. Él dice que es una pacto histórico y pacto histórico tendrá que explicarlo primero y enseñar qué es un pacto histórico y que lo empiece a cumplir, pero entonces se debe estar atento a cualquier manifestación que de ese pacto surja para hacerla conocer a la ciudadanía o a los colombianos e igualmente de las autoridades correspondientes, porque nosotros tenemos entes de control y son tres los poderes públicos que tienen que intervenir para armónica y unificadamente se cumplan las funciones del Estado. Sigue hablando pues en términos muy extraños como total y histórico y demás que pues como si fuera una poesía muy bien dirigida hacia la desorientación de la humanidad. No creo que
se evalúe como un aporte positivo para un país que ha tenido una de las democracias más antiguas y más veteranas de nuestra región y que ha tenido todas las oportunidades de cumplir con sus deberes, no concuerda con nada del pueblo colombiano. Es una cuestión personal de él y lo que muchas veces estamos haciendo con las críticas es ayudarle a hacerla. No, ahí es que deshacerla porque no lleva ningún fin específico, completo y de beneficio para Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Tiene la palabra mi doctora Ethel. Muchas gracias, coronel Alarcón. Bueno, sí, es una gran estrategia en lo político y acaparador. Convenció muchísima gente de la movilización que él iba a hacer y le fue muy bien. Lo más grandioso que puede llegar a hacer también es demostrar qué poder tiene con todos los terroristas, que es muy capaz de hacerlo. Tiene ese respaldo y es muy grande. Y probablemente va a ser el golpe para salir reelecto y, y va a seguir haciendo campañas. Se va a mostrar cómo lo va a hacer. Un engaño muy bien hecho, porque él representa algo que, si bien conocemos cómo termina y de dónde salió, la gente se siente segura por lo que promete y bueno, es peligroso. Lo mismo pasó en Venezuela. Y el presidente ya fallecido, anterior a habló directo con las FARC. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. No sé si mi coronel Carvajal ya está disponible para su concepto. Adelante, por favor. No. Mi coronel, debemos continuar con la próxima pregunta. Bueno, mi coronel, entonces vimos aquí que cada uno de ustedes, los participantes, le dio una evaluación, lo conceptuó y apuntó a demostrar que alrededor de este argumento teórico, de esta elaboración dialéctica, el señor Petro eh, ha ido, o trató al principio por lo menos, de engatusar mucha gente, pero no ha renunciado a él, que es lo más complicado. Entonces, hemos ido sumando elementos de distintos aspectos frente a lo que él tiene con la institucionalidad, lo que significa el pacto histórico como partido y lo que no ha demostrado, la evaluación que le acabamos de hacer del tema de la paz total. Ahora pasemos a otro aspecto que es, ¿qué evaluación le hace usted a esos reiterados coros que se están presentando en diferentes eventos públicos con las dos palabras tan reiterativas fuera Petro? ¿A qué nos referimos en la pregunta? Que si es simplemente algo folclórico y espontáneo de nuestra característica como colombianos, si es que detrás hay una mano poderosa que está financiando e instigando eso, si es que hay un agotamiento total de la población que ya ve que definitivamente este señor no sale con nada, o si es que hay alguna combinación de estos factores u otros. Entonces, en ese sentido, les pediríamos que analicemos esta parte, a ver si encontramos como razones tanto sociológicas como psicológicas y políticas en torno a este evento que cada vez es más reiterativo y que ya es en muchos escenarios donde sucede. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Ya está inmerso hasta en los villancicos. Tiene la palabra entonces mi coronel Ramiro Saldaña. Mi coronel Saldaña.
Ya que le cayó la señal. Entonces vamos con nuestro sociólogo Sanders. Aquí estoy, mi coronel. Sí, sí, sí. Es que no me abría el micrófono. No, aquí nos encontramos, mi coronel, especialmente. Está hablando con Briancito, que la llamó porque él está en la oficina. Espere a ver si ya se desocupó, ¿sí? ¿Sigo? Adelante, adelante, Bueno. Sanders, y ya le damos la palabra a mi coronel. Bueno, las manifestaciones sociales, como siempre normalmente las entendemos como esas expresiones de sentimiento de un pueblo o comunidad, dada también sus transversalidades generacionales, son fenómenos netamente válidos en cualquier parte, pero no nos olvidemos que estos se pueden dar mediante una manipulación social, cuando le digo, utilizo el término social, soy muy expedito en decir directa de alguien, o una actividad netamente espontánea, producto de ese folclorismo comunitario que se maneja en unas franjas de edades. Entonces, en este momento, el Fuera Petro va a seguir escalando espacios, No ha llegado todavía a la máxima, que es escuchar el Fuera Petro en una iglesia, una catedral. ¿Sí? Miren hasta dónde le estoy diciendo, porque estos son elementos culturales y en cualquier momento pueden explotar, y pueden ustedes ver el video del Fuera Petro en la Catedral Primada de Bogotá en un evento XYZ. Dirían ustedes, bueno, pero eso sería ya pasarse en calidad. No, son expresiones culturales que en su momento tienen o llaman, convocan a esa manifestación de naturaleza del hombre. Entonces, en este momento, pensar hasta dónde puede llegar y qué evaluación le damos realmente, estamos ante una expresión sociocultural que realmente amerita profundidades de razonamiento para determinar hasta su origen. Después de esto, de lo cultural, de lo social, de lo anímico, de lo transversal en todos los factores generacionales, vamos a encontrar manipulación mediática y manipulación económica. Es mi palabra, mi coronel. Gracias. Muchas gracias. Mi coronel, me faltaba quién. Mi coronel Saldaña. Ahora sí puede intervenir, por favor. Pues ya queda afuera. Bueno, entonces vamos con mi coronel Pachón. Bueno, hay un dicho folclórico que es costumbre de nosotros los colombianos: jugando, jugando lo mete Petro. Entonces es una locución que va a continuar, porque así somos nosotros de folclóricos. Lo grave es que habrá algún momento donde alguien atente contra quien lidere en determinado evento. Ejemplo, ahora en los próximos días, donde nuestros paisanos acostumbran a ir a ver a sus paisanos a la tierrita y a comerse en un pedacito de gallina de la tierra, pues puede suceder consecuencias críticas si la persona que pretende con el corito celestial insistir en esa canción, que es hasta agradable, y como lo decía don Eugenio, qué bonito se ve por ahí en los villancicos el corito sabanero. Entonces, pues, perdón, el burrito sabanero, le cae bien. Entonces, pues, es un hecho cultural que puede traer serias consecuencias si no se maneja adecuadamente, pero que le causa escozor a cualquier persona. Yo creo que la familia no se siente tan segura ni tan contenta, así disfrute de viajes, eh, eh, atenciones en una parte y en otra, honores, regalos, y ahora para Navidad que hay que llenarle nuevamente la nevera a la casa presidencial.
pues eso no se deben sentir tan satisfechos de ese coro. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues es un sentido de rechazo unánime contra las malas actuaciones del presidente y un mensaje del pueblo para los poderes legislativo y judicial y especialmente, repito, para la comisión de acusaciones, para que despierten y actúen. El pueblo no aguanta más y es una forma de exteriorizar su rechazo. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra mi coronel Iván González. Mi coronel Iván González. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a Eduardo Patiño. Eduardo Patiño. Ah, ya está mi coronel González. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues estos coros y estas letanías que se inventa el pueblo es porque son expresiones colectivas de la conciencia colectiva. Y lógicamente a las personas no nos gusta ponernos en evidencia ante el público con una idea puramente personal, con la esperanza que se adopte de manera general. Entonces, los grupos, como decía Sigmund Freud, pues creamos una conciencia colectiva, una idea general, donde todos nos encasillamos. Y por lo tanto, esto es lo que ha sucedido con estos reiterados coros. Porque nadie quiere quedar por fuera de contexto, por un lado. Y por otro lado, tampoco quiere ser el líder de una extravagancia también. Entonces, es, nuevamente lo repito, expresión del pensamiento colectivo. Y eso tiene mucha fuerza. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Tiene la palabra entonces mi doctor Ricardo Martínez. Bueno. Sí, señor, es que estoy un poco incómodo para Tranquilo, hablar, hágale. pero Aquí lo esperamos. no, efectivamente, caray, pues estamos en este momento haciendo ese análisis tan descarnado, tan claro, tan escueto de las conductas del señor presidente, pero pues hay que darle palo, como dicen los chinos, y hay que por todos los lados hacerlo que aclare y especifique sus conductas, en el sentido de que se inventan los coros y las propuestas. Yo me acuerdo, muy niño, que en un momento hasta también en el Circo de Toros se hicieron unos actos que fueron censurables y motivo, inclusive después de sancionar y juzgar conductas de las autoridades. No nos debemos confiar mucho, pero sí hay que darles validez. Es una expresión que pueden hacer en un momento folclórico, pero por algo se comienza, por algo se inicia, y hay que seguir adelante con esa y las otras palabras, tomándolas del lenguaje que no tiene nada que ver con las realidades. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Tiene la palabra mi doctora Ethel. Bueno, yo les voy a contar lo que pude presenciar. Había una actividad política muy importante y no sé cómo le llaman ahí, acá le dicen, les gusta que les digan los de abajo, ¿no? Y hay
jóvenes que agitan por unos y agitan por otros, qué sé yo, y con cierto dinero les pagan para que hagan un acting de que están en contra del que está hablando, ¿no? Son unos pocos. Y les dicen además, no se preocupen que nosotros después vamos, les decimos y ustedes se van tranquilos, no le vamos a hacer nada. Pero cada tanto contratan distintos jóvenes y que hagan lo mismo, porque causa efecto contrario. Entonces, es garantía del presidente electo o a elección y ganan muchísimos votos, pero muchísimos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Eduardo Patiño. Se salió. Se le cayó la señal. Ingeniero Alfredo, adelante, por favor. Buenas noches, Ahora sí. nuevamente. Yo creo que estas manifestaciones, indudablemente, es una demostración pues de la insatisfacción por parte de mucha gente, pero son realmente organizadas. Y tiene su efecto pues en los medios, que es lo que realmente se busca. Ahora, la única, lo que sí va a venir seguramente es son actos represivos por parte del régimen, en la medida que progresen esas manifestaciones públicas. Y por otro lado, la insurgencia de las organizaciones civiles ideologizadas y seguramente armadas, tipo colectivos venezolanos, que enfrentarán de manera violenta a los manifestantes de oposición para crear ese miedo, ese pánico y desincentivar a los manifestantes. Yo creo que eso, ahí veremos en las líneas estas famosas, la línea 1, actuando, pero yo creo que hasta ahora pues no ha sucedido, pero eso vendrá en la medida que vayan, porque es parte de la estrategia pues de protección que tienen estos regímenes de enfrentamientos para la defensa pues de su gobierno, ¿no? Yo me recuerdo que Chávez en aquellas manifestaciones enormes que hubo en Venezuela, pues logró armar organizaciones civiles, usualmente de grupos criminales que actuaban de manera pues violenta contra los manifestantes civiles desarmados. Y él les pagaba a cada una de estas, o le pagaba el régimen a cada una de estas personas que levante a $10 o más por estar actuando en defensa del sistema que Chávez había establecido. Por supuesto, la situación de esos colectivos hoy día pues es una organización ya bien establecida, que está dispuesta siempre a actuar en contra de los manifestantes, de manera que es posible que estemos ante un panorama de violencia a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor. No aparece. Me queda Fuentes. mi coronel Fuentes. Oh, Adelante, gracias, por mi favor. coronel. Bueno,
Pues la evaluación, las masas cuando se agitan o bien por cosas buenas o por cosas malas. En este caso, si es una agitación de masas orientada, puede ser un trabajo de acción psicológica contra Petro. Y asimismo, pues se ve afectado su núcleo familiar y por ende el partido político, porque de alguna manera pues se ven afectado todo este círculo familiar, político, social. Y al agitarse en las masas, obviamente nace una forma de insatisfacción en cuanto al proceso político que está desarrollando este señor presidente Gustavo Petro. Entonces, esto va a continuar. Esto va a continuar porque vienen varios factores importantes. La parte de la economía, que sí se va a ver afectada a partir del 1 de enero muchísimo más. La parte política, porque no es la que se está conduciendo entre este poder político de la mejor manera con el tal proceso de paz total que ya lo tratamos. Dentro de la parte económica, pues, a ver, todo está servido en la mesa. Deudas y una tasa interbancaria supremamente alta. El presidente de la República el presidente del Banco de la República no es que tenga un control o un freno. Los bancos felices y la economía del país pasando por unos momentos difíciles, pero la economía de los narcotraficantes creciendo, creciendo y creciendo porque están en su gran cuarto de hora. Y en la parte de seguridad nacional, pues bueno, ya vemos cómo nuestras fuerzas militares y de policía, más que todas las fuerzas militares, su accionar está un poco limitado. Entonces la evaluación es totalmente social en lo que tiene que ver con este mal gobierno. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Finalmente, mi coronel Saldaña. Gracias, mi coronel. Es para esta respuesta. No es que me retiré un momentico que tenía que hacer algo, pero si es para esta respuesta, pues se ha dicho casi todo. Y yo tendría que agregar que sí, lo de la paz total no tenía pies ni cabeza en estas expresiones de fuera Petro, en eventos públicos sí tienen pies y cabeza y es una expresión de descontento general y a mi manera de ver espontánea. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. En efecto, es una fusión de circunstancias. Tiene un origen político que es explotada folclóricamente. La inmensa mayoría, cuando se unen al coro, muy lo entonan más por efervescencia de masa que por razones de conocimiento o de sentir objetivo. Mi coronel Villamarín. Bueno, con esto llegamos a la última pregunta. Y la pregunta es muy concreta y queremos que la respuesta sea de sí o no por tal cosa. No una extensión, una explicación, sino máximo 30 segundos, porque ya el tiempo nos agobia, pero es una pregunta fundamental. Si terminará después de todos los errores que ha tenido y todo lo que le ha pasado, si tendrá una salida vergonzosa, sí por tal cosa o no por tal cosa, pero muy concreta, no discurso. Adelante, mi colega. Bueno, vamos con esta pronta respuesta y corta respuesta. Sanders, adelante, por favor.
A ver, creo que ya había hablado de este tema con mi coronel Villamarín, pero le comparto a todos ustedes rápido esto. Él se va a ir, muy pronto se va. Y les voy a contar una cosa, y les voy a decir por qué rápidamente también. Este tipo de sujetos con esas personalidades simplemente va a salir con el discurso que no lo dejaron gobernar y que la coyuntura que se le va a presentar va a ser tan grande de tal forma que el tipo dice, no me dejaron gobernar y la gente lo va a apoyar, todos los mamertos, perdón la expresión, pero todos sus seguidores lo van a secundar en su declaración de que no lo dejaron gobernar ni hacer los planes que tenía proyectado. Se va. No se va a perpetuar. Estoy en contra de ese razonamiento, mi coronel. El tipo se va. Pensemos con razonamiento sistémico complejo, en pensamiento inverso, y vamos a encontrar la gran personalidad de Petro. Se va, nos va a dejar el chispero. Eso es Muchas gracias. Adelante, adelante. ¿Tienes más? No, pero es que es corta. No, señor, ya, gracias. Ok. Para su corta intervención y respuesta, mi coronel Fuentes, adelante. Gracias, mi coronel. Pues claro que toda la sumatoria de continuos hierros pues lo van a forzar a una vergonzosa salida. Ya, listo. Él saldrá y él saldrá con esa personalidad, con ese egocentrismo, con el dueño de la verdad que se cree él. Pues obviamente todo esto lo va a afectar y muy pronto va a salir de ese cargo de presidente. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Fuentes. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Bueno, mi coronel González, por favor, adelante. Pues mi coronel, definitivamente él se va a cansar, se va a aburrir y en mi opinión se va a ir antes de tiempo. Pero porque a él no le avergüenza salir echado, digamos así rudamente. Pero de todas maneras, él no va a querer tampoco permanecer en forma de perseguido constante psicológico. Va a ser una hostilidad psicológica pública que no puede soportar, de tal manera que saldrá pronto. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Mi coronel Pachón. Ahora viene, porque se Ya. suicidó. ¿Nada? Mi doctor Ricardo Martínez, adelante. Lo veo con el micrófono Caramba, abierto. sí, porque es que cuando a veces me dan la palabra se me pierde donde debo puncear y me demoro mucho. No, efectivamente, ese sería el deseo de que hiciera una salida gallarda y se retirara y viera y dijera que no lo dejaron gobernar. Eso es discutible, pero es muy difícil, muy difícil. Ellos ya sabemos qué contendor tenemos, qué oposición tenemos, qué contraparte que tenemos. Para ellos todo vale. Ha dicho, mi coronel nos ha enseñado por allá todas esas situaciones que se han presentado en las grandes revoluciones y movimientos, de que ellos, los zurdos y los anarquistas, para ellos todo vale. Entonces ese seguirá hasta y es feliz y él saldrá con pie y dirá, hice lo que pude y lo que me dejaron hacer, pero no, hay que atacarlo jurídicamente por todos los lados. Socialmente, esas manifestaciones en los circos y en los teatros y escenarios de esos, no le quedamos tanto a eso. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi doctor. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Sí, mi coronel, gracias. No, para mí creo que no se va, porque a contrario, Sensu, él quiere perpetuarse en el poder. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Ojalá ese fuera el regalo de Navidad de este año. Que amaneciéramos el 25 sin Petro, pero el problema es las desgracias que continúan porque los que vienen detrás tampoco hacen nada. Es que él tiene ya su guardia Petro, Diana, lista. Los indígenas
la Guardia Indígena, las FARC y el ELN. Tiene respaldo para sostenerse en el poder. Y es posible que se perpetúe porque la fuerza pública, pues yo los veo muy desmotivados, a pesar de que algunas veces se observan algunos operativos, pero no son suficientes para contrarrestar la acción del jeque Petro. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. En el Facebook tenemos, Henry dice, sí, terminará su mandato. No es tan autónomo para renunciar. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Hay un dicho que dice, por sus hechos seréis juzgados. El pueblo no aguanta más, no solo saldrá del poder, sino que irá a parar a la cárcel. No debe ni puede llegar al 2026 porque si sigue, para ese momento ya no habrá país. Gracias. Gracias, mi mayor. Tiene la palabra el ingeniero Alfredo Gruber. Bueno, mi comentario es el siguiente, no voy a Petro no va a salir del poder. Y él, yo creo que tiene su estrategia bien clara, ¿no? Una, pues, son los apoyos que va a recibir y que está recibiendo, pues, de organizaciones que acaba de mencionar uno de los que opinaron antes que yo. Pero al mismo tiempo, si él se ve un poco ah, presionado, y yo creo que él va a buscar alianzas estratégicas con los países maulas, ¿no? Con los rusos y con los iraníes y con Venezuela y con Cuba, por supuesto. Y eso le va a dar, pues, un apoyo internacional por parte de estos países con los chinos, que va a significar un escudo muy fuerte que él va a tener para mantenerse en el poder. Eso lo han hecho, pues, otros regímenes parecidos, de socialistas y comunistas, y que les ha dado un muy buen resultado. De manera que yo no veo salida de Petro en este periodo. Es más, yo lo veo más bien repitiendo. Es mi opinión. Muchas gracias, ingeniero. Doctora Ethel, para el cierre, adelante, por favor. Bien, opino igual que el señor que opinó anteriormente. Está muy bien afirmado, muy respaldado y puede venirse un segundo periodo de Petro. Ojalá fuera algo contrario, pero hay mucho apoyo para él. Muchas gracias. Gracias, mi doctora Ethel. Mi coronel, no nos queda faltando nadie por intervenir. Esta sí es la última pregunta, entonces pasamos a el saludo, las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Sí, esta era la última pregunta. Entonces, hemos hecho un ejercicio académico hoy, que era el análisis político estratégico de los 16 meses de la administración Petro. Y vimos la primera pregunta que tuvo una participación muy interesante de ustedes, que era calificar su percepción personal frente a las promesas de campaña que él hizo frente a la institucionalidad, de cuando habló que iba a cambiar la Procuraduría. Y la conclusión que nos quedó es que no ha cambiado su intención y que por el contrario ha intentado de mil maneras hacerlo, a pesar de que en sus promesas dijo que no lo haría. En segunda medida, ¿cómo califica el desempeño del pacto histórico como conjunto? Y una coincidencia total. El pacto histórico es una mezcolanza donde reunió lo peor de la política colombiana en torno no a un proyecto político, sino a los intereses personales de Petro y a la forma de
cada uno sacar las mejores ventajas para sí del presupuesto y la nómina. En tercera medida, respecto a las intervenciones del señor Petro en el exterior, hubo mucha coincidencia que lo que da es una vergüenza para el país, pero que como no es vinculante y no ha afectado directamente a muchos de los que podrían tener el poder de removerlo, pues no termina de ser sin una retórica, pero sigue siendo grave porque el desprestigio es permanente y sobre todo que él no cambia de discurso ni de mentalidad. Luego, frente a la paz total de Petro, hubo una gran participación y desde luego, por ser su programa banderas, escucharon muchos conceptos, pero finalmente, para decirlo en términos coloquiales, ni paz ni total. Luego hicimos una evaluación de los coros que fuera Petro y hubo puntos de vista en cuanto a que puede que sean de un simple ímpetu y una reiteración porque la masa mueve, pero que en el fondo sí hay un gran sentimiento en el país contra este señor y que después de que se repita y se repita, puede llegar a alcanzar unas connotaciones impredecibles. Y luego hicimos la pregunta de que si terminará el periodo Petro, los conceptos estuvieron divididos, unos que sí, otros que probablemente utilizará todas las estratagemas posibles, pero que hay una diferencia entre el deseo y otra entre la realidad. Entonces, como vimos, hemos hecho hoy un ejercicio académico supremamente interesante con la participación de todos y que al terminarlo nos da un concepto más claro de cómo es que se evalúa o se debe evaluar o se pudiera evaluar dentro de una de las tantas formas de hacerlo el gobierno de un mandatario como Petro y con qué argumentos se le puede explicar a las personas para que no nos radicalicemos, nos dejemos llevar únicamente por lo que dicen las redes sociales y el reenvío de mensajes que a veces no se analizan. Sino que aquí estamos tratando de dar argumentos, de escuchar distintas voces, distintos puntos de vista, distintas disciplinas, de abogados, de ingenieros, de sociólogos, de militares, de policías, de la señora Ethel que nos acompaña desde el exterior. Y al escuchar voces diferentes, puntos de vista diferentes, pues nos va dando mucha más claridad de que la política tiene muchas aristas y que cada decisión que se tome en política pues hay que analizar muy bien para no entrar en la repetición de lo que se falla. Entonces creemos que ahí está la enseñanza más productiva de todo esto y que nos da mucha más amplitud, tanto intelectual como analítica. Pues llegamos al final. Hoy ha sido un ejercicio interesante, se nos fueron 2 horas exactamente, pero hemos aprendido todos. Mil y mil gracias, que Dios nos siga bendiciendo y nos vemos mañana que tenemos otro análisis interesante de cómo se construyó la Constitución de 1991 y los efectos que eso ha traído para Colombia, no desde el punto de vista constitucional, sino desde el punto de vista político e histórico. Feliz noche para todos y que Dios los siga bendiciendo. Gracias, mi coronel Villamarín, a todas estas conferencias.